desde casa, como todos vosotros, me piden que os dé unas ideas para enmarcar lo que entendemos por el estado de alarma. Bien, las constituciones democráticas lo que hacen es prever también qué puede ocurrir en las situaciones de excepción, es decir, cuando se produce una crisis, una excepción en la vida normal del Estado, en lugar de dejar de lado la Constitución prevé la forma de hacer frente a esa crisis. Es decir, que la Constitución sigue viva, sigue vigente a todos los efectos, lo que pasa es que se establecen unas facultades especiales para el gobierno como autoridad central para combatir, para hacer frente a esa crisis. Es decir, se produce una habilitación extraordinaria del Poder Ejecutivo para dar respuesta a esa crisis. Esa crisis puede ser desde una catástrofe natural, supongamos una gran inundación, terremotos, maremotos, o una crisis sanitaria como la que ahora ocurre, o bien otra alteración grave del orden público constitucional, o incluso en la situación más grave es la del conflicto bélico. Es decir, la Constitución, por tanto, prevé su propia excepción. Es lo que llamamos las situaciones o estados de anomalía, de anormalidad en la vida constitucional del Estado. Bien, entonces, la Constitución, en el artículo 116, establece que son 3 los niveles, dependiendo de la gravedad de la situación. Una, la más elemental, es la del estado de alarma. Otra, la de grado medio, digamos, el estado de excepción. Y la de grado más alto o grave es la del estado de sitio, que también se conoce como estado de guerra ficticio. Bien, el gobierno, ante la crisis sanitaria producida por la pandemia, optó por la declaración del estado de alarma. Y si leemos la ley orgánica que regula estas figuras, efectivamente está previsto para una crisis sanitaria, lo dice expresamente. Bien, es verdad, como veremos al final, que la crisis sanitaria trasciende de una crisis sanitaria, digamos, controlable hasta el punto de que en la que estamos inmersos por el COVID-19 es, de alguna manera, bastante incontrolable, no solamente para el gobierno, para el Estado español, sino también para el conjunto de los países del mundo. Bien. Pero es lo que se ha hecho. Yo entiendo que la situación se corresponde más a lo que se conoce como el estado de excepción, pero se optó por el estado de alarma y esto es lo que tenemos que explicar aquí. En el estado de alarma se declara por decreto acordado en el Consejo de Ministros, es decir, es una facultad propia del gobierno. Y esto es lo que hizo y de acuerdo con la propia Constitución y la ley orgánica, esa declaración tiene una duración de 15 días. A partir de ese momento, es decir, si es necesaria la prórroga, ya el gobierno no puede actuar solo, sino que tiene que pedir la autorización del Congreso de los Diputados, es decir, no interviene el Senado para la prórroga. Y esto es lo que sometió el Consejo de Ministros la semana pasada, el día 25, al Congreso de Diputados, la autorización de la prórroga del estado de alarma. Y así se acordó, con el apoyo ampliamente mayoritario de la Cámara, prorrogarlo por otros 15 días. Esto no quiere decir que sea la única prórroga factible, es decir, puede haber otras prórrogas que se produzcan después, si la crisis no está salvada, si la crisis no se ha conseguido solventar, no se ha levantado esa situación. ¿Y qué puede hacer el gobierno en el estado de alarma? Bueno, pues puede hacer el gobierno en el estado de alarma lo que la propia ley orgánica de la que os hablo establece en el artículo 11. Dice que básicamente puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas o lugares determinados o condicionar al cumplimiento de algunos requisitos, practicar requisas, es decir, apropiaciones temporales de bienes o imponer prestaciones personales obligatorias, es decir, deberes públicos obligatorios. Puede también intervenir y ocupar industrias o fábricas o talleres, limitar el uso de determinados servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Bien, este es el marco general que establece la ley
orgánica de lo que puede hacer el gobierno. Bueno, pues dentro de este marco general es el gobierno el que ha adoptado las medidas que ha creído oportunas. Entre otras, y la más importante para todos nosotros, es digamos, lo que llamamos entre nosotros el confinamiento, la no posibilidad de salir del propio domicilio, salvo para cumplir una necesidad urgente, como ir a comprar el pan o para ir a comprar los productos, ir a la farmacia o a la gasolinera o a aquellos establecimientos que han permanecido abiertos, pues todos los demás han sido cerrados. Es decir, no se puede salir para pasear, salvo para pasear al perro. No se puede salir, digamos, para hacer otro tipo de actividades. Es verdad, a mi juicio, que este conjunto de limitaciones, de restricciones que se han impuesto por el gobierno, afectan a derechos fundamentales. Claro, afectan en primer lugar a la libertad de circulación. La tenemos limitadísima, diría yo, salvo para lo que decía, esos bienes de esas salidas para actividades de primera necesidad. Tenemos claramente restringida, por no decir inencontrable, la libertad de reunión y manifestación. No nos podemos reunir ni en un lugar, digamos, privado, ni en un lugar de tránsito público para manifestarnos. Bien, incluso en algunas comunidades autónomas, como en el País Vasco y Galicia, que tenían convocadas elecciones para el día 5 de abril, estas elecciones se han suspendido. Luego también, de hecho, se ha limitado el derecho de participación política, porque era imposible digamos, que las elecciones se celebraran en condiciones de normalidad para que la gente pudiera acudir a las mismas. Tenemos claramente limitado, restringido el ejercicio de la libertad de cultos. Las iglesias están cerradas, la práctica religiosa, digamos, es impracticable, por así decirlo. Lo mismo que el derecho a la educación. Es decir, que la proclamación del estado de alarma ha comportado las restricciones o modulaciones de conjunto de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de entrar y salir de España, porque no, digamos, no podemos coger un avión para irnos a donde nos da, o un barco para irnos a donde nos dé la gana. Bien, esas restricciones de derechos son las que quizás hacen más factible el modelo del estado de excepción, en el que también se prevé, por ejemplo, las actuaciones, la movilización de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos, para llevar a cabo un conjunto de funciones. Bien, la declaración del estado de alarma, aparte de estas medidas, comporta el nombramiento de una autoridad central, digamos, una autoridad de dirección y coordinación de todas estas medidas. Y esta autoridad central es la que se ha encomendado a varios ministros del gobierno, que el presidente del gobierno no la ha asumido, podía haberlo hecho como autoridad central, sino que la ha repartido, dividido entre un conjunto de ministros. Podía haber nombrado también como autoridades de su territorio a los presidentes de las comunidades autónomas. No lo ha hecho porque es una crisis de carácter nacional, afecta a todo el territorio nacional. Y una última consideración a hacer. Como os he dicho antes, el gobierno sometió al Congreso de Diputados la semana pasada la autorización para la prórroga por esos 15 días que se debatió y finalmente se aprobó. Pocos días después, exactamente 3 días después, el mismo Consejo de Ministros dicta un decreto ley en el que establece unas medidas restrictivas complementarias que no estaban previstas en el decreto inicial del estado de alarma y que tampoco estaban previstas en la prórroga del estado de alarma. Y esas medidas que se han publicado en la noche de ayer, es decir, la última hora de la noche de ayer, pues cerca de las 12 menos 20 de la noche, casi ya en el día siguiente, afectan a la actividad económica, que ha sido restringida a aquellos servicios que se han considerado esenciales para la continuidad de la comunidad, la fabricación de determinados productos de primera necesidad o la prestación de esos servicios de primera necesidad, básicamente en el sector de la alimentación y de la farmacia. Bien, a mi juicio, esta ampliación de las facultades del gobierno debería
haber estado sometida también a la autorización del Congreso de Diputados la pasada semana, el día 25 en concreto. Es decir, que desde el momento en que el Gobierno pide la prórroga del estado de alarma, el propio Gobierno el propio Gobierno está de alguna manera trasladando la decisión al Congreso de los Diputados, que es el que hace suya desde ese momento el estado de alarma, el control, la dirección, el control político, si queréis, del estado de alarma. Luego, a mi juicio, debería haberse dado cuenta desde ese momento al Congreso de Diputados de las restricciones, digamos, para el funcionamiento de la vida económica del país. Bien, son muchas las preguntas, que me quedan en el aire y son muchas también aquellas que tienen una difícil respuesta. También es verdad, y con esto concluyo, que el derecho es la expresión de la razón, y la razón en este momento está dirigida al combate contra un virus inencontrable, un virus que ataca de una forma desconocida, que no sabemos ni por dónde viene ni por dónde va, y por lo tanto todo en la vida del Estado se subordina a la protección de la salud como el bien de primera necesidad. Pues que llevéis un razonablemente feliz o buen confinamiento, que aprovechéis el tiempo para leer, para escuchar música, para hacer algo de deporte y para jugar incluso, y no solo para, digamos, estar colgados con el móvil. Aprovechemos esta situación para hacernos más, digamos, mejores, más cultos. Un abrazo.